Bueno, estimado doctor, compañeras, compañeros, a continuación vamos a nosotros compartir nuestro producto final, que es una conferencia sobre la transformación de la educación desde el modelo educativo y su comunidad productivo, que nos va a permitir realizar una descolonización pedagógica. En un inicio, nosotros tenemos que entender que la educación es un espacio de transformación social e ideológica. Cada gobierno que ha trascendido en nuestro estado ha tenido a la educación como un instrumento para poder realizar las acciones y políticas educativas que veían necesarias y que iban en función a sus intereses. Razón a esto, nosotros no podemos negar que ese espacio de ideología que se instaura y que busca esa transformación social. Tenemos el objetivo de esta conferencia de reflexionar sobre los fundamentos, desafíos y potencialidades de transformación educativa a razón del modelo educativo sociocomunitario productivo, que es una alternativa y respuesta a lo que son los procesos educativos hegemónicos que han instaurado los modelos educativos occidentales. Bueno, vamos a también nosotros ver desde ese punto de vista una forma de construir una epistemología educativa plural, intercultural y liberadora, en función a los autores, en función a un análisis crítico que vamos a ir realizando. En un primer momento, que quisiéramos tocar el tema de lo que hace referencia a coloridad del saber en la educación de las naciones y pueblos indígenas de la Via Yala. Vamos a entender que la educación colonial ha impuesto una visión del mundo que está en función al eurocentrismo, negando la existencia de otras culturas, negando la existencia de saberes o conocimientos ancestrales que manifestaban las naciones y pueblos indígenas de la Via Yala. Por eso hemos sufrido una violencia epistémica, que lo menciona Boaventura de Sousa, que ha provocado la construcción de una subjetividad educativa, donde se niega los saberes ancestrales, donde se rechaza estos saberes y solo aceptamos en nuestra subjetividad aquellos saberes que son emanados por el eurocentrismo, porque el eurocentrismo, como con la modernidad, ha instaurado una subjetividad en la sociedad que imagina y piensa que son los únicos válidos para poder salir o progresar en un mundo que tiene bastante violencia epistémica. Bueno, por consiguiente, Mignulo menciona que estamos atravesando una colonialidad del saber. Esa colonialidad del saber está trascendiendo constantemente y evolucionando de forma continua. Ahora nos encontramos en un espacio donde la inteligencia artificial ha tomado las riendas de esta colonialidad del saber y está provocando que no logremos nosotros demostrar y, y, y compartir todos los saberes y construir una epistema desde nuestro propio pensar y sentir. Bueno, Boaventura de Sousa nos habla de la destrucción sistemática de los saberes ancestrales. Es un epistemicidio al que hace referencia. Estamos dejando atrás los saberes y conocimientos ancestrales que han sido transmitidos de generación a otra generación a consecuencia del sistema colonial que ha trascendido en la educación y no ha permitido continuar con esa transmisión de saberes y conocimientos. Más al contrario, los ha negado, los ha invisibilizado. Por eso es necesario construir una epistemología desde el sur que va a permitir recuperar y revalorizar todos esos conocimientos ancestrales que tienen y mantienen nuestras naciones y pueblos indígenas del Abya Yala. Estamos en busca de una pedagogía descolonizadora. Generar en los estudiantes una conciencia crítica es lo que menciona Freire, que esté orientada a una liberación epistémica. Como estudiantes, hemos visto que muchos de ellos, el asumir o el tener conceptos de forma memorística es la manera de entender que uno aprende, pero no es así. Los estudiantes tienen que asumir una conciencia crítica de lo que han aprendido y eso tiene que ser también elevado en su conjunto, en su colectividad, para que todos puedan manifestar su sentir y pensar de los temas que van aprendiendo. Eso va a permitir a que tengamos una liberación epistémica, que no estemos regidos a un solo conocimiento occidental. Romper la subjetividad del conocimiento único y universal desde la visión del occidente. Es un proceso bastante complejo. No podemos nosotros dejar atrás esa subjetividad que está instaurada en nuestro ser, en nuestro subconsciente y permanece, a pesar de que nosotros hablamos de un esquema descolonizador,
ese esquema colonizador que tenemos ahora se mantiene y va evolucionando. Mientras nosotros no asumimos una conciencia crítica, no vamos a poder romper esa subjetividad del conocimiento universal e único que el pensamiento occidental ha instaurado en nuestros locos. Romper las jerarquías coloniales subyacentes, es lo que habla Kusikanki. Nosotros en el sistema educativo aún mantenemos jerarquías coloniales que se manifiestan en la forma de manejar o el de tener control de instituciones públicas. En educación, el Ministerio de Educación mantiene estas jerarquías coloniales, instaurando instructivos circulares que solamente aún se evidencia ese sistema colonial que ha instaurado la jerarquía de poderes. El modelo educativo sociocomunitario como el modelo educativo sociocomunitario productivo como fundamento descolonizador. El modelo tiene como principio, y tenemos que recordar, la interculturalidad, el plurilingüismo, la descolonización y la despatriarcalización. Son cinco principios esenciales. Recordemos que la interculturalidad nos habla de la relación en igualdad de principios entre diferentes culturas. Y en cambio, la interculturalidad nos está haciendo referencia a compartir nuestros saberes sin menospreciar el uno ni el otro. En cambio, el plurilingüismo nos habla sobre la esencia de recuperar lo que es la lengua materna, que con el transcurso del tiempo se ha ido perdiendo y estamos asumiendo como única lengua aquella lengua que ha sido heredada por el sistema colonial. La descolonización es un proceso en el cual vivimos y finalmente la despatriarcalización, aspecto que se mantiene en nuestro sistema social, donde el hombre tiene mayor valor que una dama. El modelo educativo sociocomunitario productivo es un proceso innovador, está promoviendo espacios entre comunitario y productivo, donde la participación ya no solamente es del estudiante y el maestro, sino es una participación de todos los actores que involucra tanto a la comunidad, que involucra a otros actores como centros de salud, policía, pero están en sí todos involucrados para poder generar conocimientos en las escuelas y a la vez es productivo. Productivo porque se enfoca en que lo que el estudiante aprende dentro del aula lo pone en la práctica. Para el modelo educativo sociocomunitario productivo, la educación debe ser un acto colectivo. Como lo mencionamos hace un momento, todos deben participar de este momento de aprendizaje, no solamente dejar a dos sujetos que son maestro y estudiante. Bueno, el fundamento es productivo, como lo mencionábamos hace un momento, pero no es con la intención de generar riqueza, sino es con la intención de tener una práctica de saberes, pero a la vez que sean de forma sostenible y en reciprocidad con la madre tierra. Las propuestas educativas descolonizadoras. Bueno, dentro de nuestras propuestas educativas descolonizadoras tenemos lo que es el currículum contextualizados y plurilingües. Es una propuesta clave donde se han diseñado currículos regionalizados y el modelo educativo y el comunitario productivo ha demostrado el trabajo que ha ido realizando con diferentes comunidades indígenas que están marcadas en su diferencia de expresar sus saberes y conocimientos. Esto implica integrar también las lenguas a las lenguas maternas y las lenguas que ellos van absorbiendo por lo que es el colonialismo. Bueno, pues el currículum es también sociocomunitario porque parte de una problemática social y desde allí se va articulando tanto la teoría práctica y a los saberes ancestrales como también a los conocimientos modernos para poder lograr pensar y sentir desde una visión más crítica y reflexiva. Metodologías comunitarias. Bueno, es una metodología descolonizadora que debe priorizar la participación activa, un diálogo horizontal y un trabajo colaborativo, donde el aprendizaje tiene que estar situado en el saber haciendo. Y va a cobrar mucho protagonismo al momento de incluir lo que son los rituales, la oralidad, el trabajo con la madre tierra, las mingas y diferentes formas ancestrales que se utilizaban como un proceso de enseñanza-aprendizaje por nuestras naciones y pueblo indígena originarios. La formación docente descolonizadora. Bueno, pues el modelo educativo sociocomunitario productivo, desde su instauración,
ha ya puesto en marcha lo que son las escuelas superiores de formación de maestros, donde se está haciendo una formación de maestros basados en lo que es el diálogo intercultural, la recuperación de historias orales, la valoración de los saberes comunitarios y a la vez formar un compromiso ético con la transformación social que tan necesario es para para que el modelo educativo y sociocomunitario productivo vaya progresando. Y finalmente, la reafirmación del compromiso docente. Es evidente que el Profocom, que es un programa de formación continua para maestros, ha tratado de vincular de manera más específica en cuáles son los propósitos y fundamentos del modelo educativo sociocomunitario y productivo, pero con el transcurso del tiempo se ha quedado atrás todas esas prácticas y hemos vuelto a retomar las viejas prácticas educativas coloniales que nos están dejando nuevamente atrás y sometiéndonos a esta epistemología colonial y no permitiendo construir una epistemología plural y descolonizadora desde nuestra propia experiencia. Bueno, epistemologías educativas desde el pensamiento indígena originario y afroboliviano. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que acá nos habla de lo que es la construcción epistémica, es reconocer la variedad de los pensamientos sin tener ninguna jerarquía de saberes. En este aspecto tenemos que ver que nosotros tenemos que hacer un pensamiento relacional y comunitario donde el conocimiento no se acumula de manera individual, sino que se construye en comunidad y tiene como propósito el equilibrio y la armonía con la madre tierra, con el ajayo, la energía vital. Es una concepción relacionada que va a romper esa idea cartesiana donde solamente existe sujeto y objeto, sino nos abre la posibilidad de una educación más sensible, ética y espiritual. También tenemos que hablar de lo que es la oralidad, memoria y territorio, donde la oralidad es la forma legítima que se utilizaba por nuestras culturas ancestrales para transmitir los saberes y conocimientos. No sé, y la memoria y territorio es una relación muy esencial para una pedagogía anclada en nuestras raíces. Como lo ha señalado Walsh, la descolonialidad implica una reexistencia, donde tiene que afirmarse la vida, la historia y la dignidad de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios. El aporte de los pueblos afrobolivianos a la educación. Los pueblos afrobolivianos han sido relegados de su esencia, han sufrido una transformación y a la vez han integrado sus saberes y conocimientos a los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios que habitaban la región donde ellos han llegado. Un ejemplo es su llegada a Potosí, de Potosí a lo que es los yungas de Bolivia, donde han asumido lo que es la esencia aymara, pudiendo vestir la pollera, las trenzas, pero aún así mantienen la esencia de su herencia cultural con sus cantos, una forma de recuperar y ver que la intercultural se ha mantenido, pero ha habido una fusión entre ambas culturas. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos y desafíos para la descolonización educativa? Las resistencias de sectores conservadores, como son los entes sindicales en el magisterio, que se oponen radicalmente a que el modelo educativo sociocomunitario productivo pueda llegar a tener mayores avances, más al contrario, ponen cuestiones y aún mantienen ese pensamiento subjetivo de que solamente la educación occidental es la única y esencial. La baja participación de docentes en espacios de capacitación y empleo de recursos innovadores. Nuestros maestros, como lo mencionábamos anteriormente, no están volviendo a asumir ese compromiso de descolonizar su práctica educativa, más al contrario, están asumiendo sus viejas prácticas, pero aún así se proponen espacios de capacitación para los maestros para reencaminarlos a lo que es el modelo descolonizador, pero la escasa participación de nuestros maestros y maestras impide lograr este objetivo. Y se mantiene la fragmentación entre lo dicho y lo hecho. Bueno, pues es decir, entre el discurso descolonizador y las prácticas escolares cotidianas. En este momento yo puedo hablar de un discurso descolonizador, pero mientras yo no haga mi práctica educativa decolonial dentro de lo que es mi ámbito de trabajo, estoy solamente manteniendo un dicho y no estoy trabajando en el hecho de poder transformar la realidad educativa que se vaya a la construcción de una epistemología desde el sur. Finalmente, la transformación de la educación hacia la desconexión pedagógica no va a ser nada fácil, pero
es necesaria y urge para poder cambiar la esencia de la educación y ir construyendo una epistemología propia desde el sur. También necesitamos fortalecer todos los fundamentos donde tengamos que formar a educadores, maestros que tengan un semblante y una actitud más crítica y que estén comprometidos al modelo educativo sociocomunitario y productivo. Todo esto nos va a poder permitir construir una epistemología del sur donde vamos a poder transformar nuestras realidades. Sin más, quiero agradecer por su tiempo y atención. Mi nombre es Edison Candia Churki. Bueno, pues será hasta otro momento. Gracias.